y del Twitter de Mujeres ACNAL. Por supuesto, a través también de la página de Hib Radio, que es donde ustedes seguramente nos están escuchando, que es hibradio.hipatia.mx o hibradio.listen2mishow.com. Y bueno, pues agradezco mucho la presencia el día de hoy de la doctora Lisbeth Padilla, que nos acompaña para dar cauce a un programa que esperamos les llene y les complemente, como creo que a nosotras que decidimos sacarlo de la manga ante los hechos que habían sucedido el sábado, y le agradezco muchísimo a la doctora que haya aceptado venir. Lisbeth, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti por siempre invitarme a este programa que a mí me encanta, y además de una mujer tan emprendedora como tú, pues yo estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues por supuesto también agradezco la presencia de la maestra Eva Sibaja Temolsin. Eva, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ale. Un gusto nuevamente compartir micrófonos contigo y tener aquí de super invitada a la doctora Lisbeth. Muchas gracias. Bienvenida. Y bueno, les comento para los que no están aquí con nosotros que también nos acompaña Berenice, quien le agradezco habernos apoyado con la realización de el programa del día de hoy, y por supuesto a Marilyn Coyol, que nos ayuda con la imagen para poder dar difusión a nuestro programa. Y bueno, el que siempre nos acompaña, que nos va con nosotras en todas las batallas, Oliver. Oliver, muchas gracias y muy buenas tardes. No, dice que va de incógnito, pero créanme que aquí está. Hará maldades el día de hoy, como siempre. Y bueno, la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria cuenta con un postdoctorado en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del programa postdoctoral del CONACYT para investigadores de alto rendimiento. Es doctor en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Hasta perdí el aire. Ha realizado además diversos estudios en Derecho Penal del Enemigo en la Universidad de Sevilla, España. Es profesora de carrera de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, profesora del posgrado en Derecho y en Política Criminal de las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán y Aragón de la UNAM. Es profesora también de la maestría en Victimología del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y también es autora de diversas publicaciones en México, Argentina y Uruguay, así como de los libros La criminalización, control del enemigo en el México neoliberal, La ley antilavado, Delincuencia organizada, lavado de dinero y terrorismo, Derecho penal del enemigo y la restricción de derechos humanos, y del Manual Gráfico y Jurisprudencia del Procedimiento Administrativo Federal. ¡Wow! Todo eso. Y bueno, pues les quiero recordar a todos nuestros ciberescuchas que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales, en el Facebook, como les decía, de Mujeres AC Nacional, a través del Twitter y por supuesto a través del chat también que tenemos aquí en la estación de Hib Radio. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, que justamente fue lo que nos hizo reestructurar todo y decir, sí, hay que sacarlo. Vamos a comenzar con un tema que es por demás interesante, con una sencilla pregunta. Del 2008, cuando se llevó a cabo la reforma y se dispuso de un plazo a 8 años para su implementación, llegó finalmente esa fecha después de 8 años. ¿Qué es lo que a la fecha se ha modificado en nuestro país a nivel de impartición de justicia en cuanto a estas reformas? ¿De qué reformas estamos hablando, doctora? Sí, claro. Bueno, primero debemos comenzar con que la reforma del 2008 fue una reforma efectivamente en materia penal, en donde nuestro derecho penal se divide en dos. La implementación del nuevo sistema, pero para los delitos de bagatela, el derecho penal moderno, el derecho penal normal, que nosotros conocemos, por ejemplo, como los delitos de, puede ser homicidio, puede ser fraude, puede ser lesiones, robo con violencia inclusive. Pero tenemos otro apartado, que es un apartado que se refiere al derecho penal del enemigo. Un derecho penal del enemigo que se persigue en prospectiva. Una vez hice por ahí alguna entrevista y pusieron como preámbulo, ¿no? El derecho penal persigue a futuro. Y es lo correcto, ¿no? Un derecho penal que nos persigue a futuro, que basta un indicio para efecto de que se tenga como sospecha de que el ilícito se puede en un futuro llegar a cumplimentar. Entonces, en ese orden de ideas tenemos el derecho penal normal y el derecho penal del enemigo. Esto lo tenemos en la Constitución. En el primero de ellos existen derechos fundamentales. Al sujeto imputado se le reconocen sus derechos. En el segundo no. En el derecho penal del enemigo no hay reconocimiento de derechos humanos, sino más bien hay restricciones a los derechos humanos. De hecho, el derecho penal del enemigo lo tenemos en la Constitución como una restricción a los derechos humanos. Entonces, en ese orden de ideas tenemos el procedimiento.
que es precisamente ese procedimiento que se va a encargar del desarrollo para la imputación, la vinculación y la sentencia de dichos delitos, que es el nuevo sistema penal acusatorio adversarial. Un nuevo sistema, bueno, que nos lo vendieron precisamente con argumentos de garantista, con argumentos de acuerdos reparatorios, con argumentos de suspensión condicional del procedimiento, de un procedimiento abreviado, es decir, el sujeto, si confiesa, saldría, depende del delito, si es culposo o doloso, con una reducción de la pena mínima. Entonces, en ese sentido, sucede que en el derecho penal del enemigo, por ejemplo, secuestro, delincuencia organizada, lavado de dinero, en este momento robo de hidrocarburos, con la nueva reforma que hicieron en la miscelánea penal del día 17 de junio de este año, ya aumentan también el contrabando, tenemos el financiamiento al terrorismo, que se agrega el 14 de marzo del 2014. Y entonces, haciendo un análisis, nos damos cuenta que el elemento fundamental precisamente de este derecho penal del enemigo son los delitos económicos. Claro. Delitos económicos, delitos de riesgo, es decir, derecho penal del enemigo. Antes de que el sujeto cometa el ilícito, se le priva de la libertad para efecto de evitar que lo cometa en un futuro. Entonces tenemos, por ejemplo, el delito base. Y el delito base es el delito que se encuentra en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Okay. Que bueno, nosotros lo conocemos coloquialmente como lavado de dinero. Sí. Pero de este delito de lavado de dinero se desprenden muchos otros, o sea, no va solito. Entonces, nos vamos al artículo 108 del Código Fiscal Federal y tenemos la defraudación fiscal. Okay. Y en el párrafo tercero dice que el que cometa defraudación fiscal se presume que también está cometiendo lavado de dinero. Y en ese sentido, ambos delitos se podrán perseguir simultáneamente. Pero da la casualidad que el mismo día que reforman el artículo 400 bis de lavado de dinero, lo dividen en dos. Uno es lavado de dinero por indicio y el otro es lavado de dinero por encubrimiento u ocultación. Entonces, no importa que yo no haya lavado dinero. Si yo tengo una casa, por ejemplo, a mi nombre, que proviene de un capital ilícito, entonces a mí se me juzga igual por lavado de dinero. Y entonces, ¿qué delito es este? El que lo reformaron el mismo día del 14 de marzo del 2014, el financiamiento al terrorismo. Y entonces nosotros escuchamos terrorismo y nos damos cuenta de que el terrorismo es un ataque con armas biológicas, con armas químicas, para efecto de implementar terror en la población. Pero sucede que el financiamiento al terrorismo no tiene nada que ver con eso. El financiamiento al terrorismo es dar dinero o pretender otorgar dinero hacia asociaciones terroristas. Okay. Y entonces sucede que si yo lavo dinero, defraudo al fisco y también se presume que financió el terrorismo. Aquí el problema es que si son más de tres, como los dos delitos que se encuentran en la punta, lavado de dinero, y en la parte inferior, que es financiamiento al terrorismo, bueno, pues están en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, si son tres o más sujetos imputados por esos ilícitos, pues es delincuencia organizada. Y entonces yo decía, bueno, el nuevo sistema, el Código Nacional de Procedimientos Penales, está hecho para la aplicación de derecho penal del enemigo. Sí. Y la comunidad jurídica me decía, no, doctora, pero si es garantista el sistema. No seas catastrófica, ¿cómo crees que te pasa? Ya ves, ¿no? Como sí. Son, que siempre estamos pensando en derechos humanos, garantismo. Claro. Pero da la casualidad que se reforma o que sale la miscelánea penal precisamente el 17 de junio, un día antes de que entrara en vigor en toda la República el nuevo sistema. Y analizándola, te das cuenta que dentro de esa miscelánea fiscal, dentro de esa miscelánea penal, hay reformas al Código Fiscal Federal. Y entonces digo, a ver, ¿cómo que hay reformas? Claro. Nos vamos al artículo 92 del Código Fiscal Federal y nos damos cuenta de que como víctima, es decir, como tú, como yo, como cualquiera que cometen un delito en su persona, tenemos ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en carácter de víctima, es decir, le aplican todas las normas y todos los derechos que tiene una víctima en términos del artículo 20 constitucional apartado C. Y además dice, podrán fungir como asesores jurídicos de esa víctima todo aquel abogado tributario. Y entonces, ¿qué sucede? En ese mismo artículo 92 implementan todo el nuevo sistema penal acusatorio adversarial en materia fiscal. Aquí claro, porque estamos hablando de lavado de dinero, estamos hablando de defraudación fiscal, estamos hablando de contrabando. El contrabando lo meten en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y sucede que son 5 párrafos aproximadamente de esa reforma, pero hacen al nuevo sistema penal acusatorio adversarial de acuerdo al modo hacendario. Es decir, si yo quiero
un acuerdo reparatorio, entonces sucede que yo no lo puedo pedir después de los alegatos de apertura de juicio oral. Uh-huh. Y el Código Fiscal me dice, no, sí, se puede sobreseer el procedimiento penal hasta antes de los alegatos de clausura del juicio oral. Es decir, si tú me pagas la contribución que me debes, o sea, los impuestos, con multas, actualizaciones y recargos, entonces en ese sentido se sobresee. Sí. O sea, sí hay delito, pero no lo hay. Si tú pagas, no lo hay. Pero estamos hablando de los delitos, por ejemplo, de evasión fiscal, de elusión fiscal, etcétera. Pero en tratándose de delitos de lavado de dinero, por ejemplo, ya más fuertes de defraudación fiscal, no. Y la medida cautelar será una medida económica. Pero cuando a mí me imponen una medida cautelar, que es después de que me vinculan a proceso, aquellos que no estén tan familiarizados con el nuevo sistema, es decir, cuando se dicte el auto de formal prisión, así se llamaba en el viejo sistema, ahora ya es en el nuevo es vinculación a proceso, entonces la medida cautelar tiene que ser evidentemente económica, pero eso no implica que el procedimiento se termine. Entonces, y yo tengo una hipótesis, ¿no? Y es la hipótesis que en este transcurso del tiempo he tratado de demostrar, que es precisamente que el Código Nacional de Procedimientos Penales se hace específicamente ¿para qué? Para la aplicación del derecho penal del enemigo. Ay, está así como que de pronto hasta me quedé sin aire. Y eso que estabas hablando tú. Sí. Es muchísima información en muy poco tiempo en relación con temas que nos atañen a todos y todas. Así que finalmente, como podíamos observar leyéndote sobre todo en el trabajo que tú nos haces favor de publicar en tu Facebook, sí, que bueno, en lo personal sí lo sigo y voy viendo lo que nos vas publicando al respecto. Pues lo que me doy cuenta es que finalmente como ciudadanos y ciudadanas en este país, si no estamos informados no quedamos exentos del cumplimiento de la ley y de que nos puedan aplicar las normas, pero pareciera ser que ante nuestra falta de información y de interés en estar informados, nos estamos poniendo en un riesgo pues latente todos y todas, porque de entrada nosotros que aquí trabajamos mucho con el tema de hacer empresas, mucha gente que tiene años trabajando como empresario no está dada de alta en Hacienda. Así es. Ni siquiera como personas físicas, o sea, no trabajan así. Y cuando yo les digo, pero es que sí tienen que hacerlo, porque ahorita ya, si ustedes tienen una cuenta en el banco y ustedes están recibiendo, tienen que decir de dónde y bla, bla. No, pero es que así lo hemos hecho siempre. Sí, pero ahorita ya no es así como de siempre hacerlo. Y no pasa nada, porque sí pasa. Sí pero pasa. Además, si esto lo relacionamos con otros hechos, no nada más el tema fiscal, que finalmente creo que nos tiene que interesar y nos tiene que hacernos en personas informadas. Así es. Y a todos y todas, porque aquí creo que le entramos por igual, pero en el tema de las mujeres en lo particular, todavía como que dejamos más de lado esos temas. No, pues eso yo no lo veo. Y así no, es. Aquí ya no es de no lo veo. Es como el coche, cuando tú lo traes, te toca ver que ande en regla, porque... Exacto. Y aquí pues tú te traes a ti mismo, entonces tienes que ver que todo lo traigas como muy en regla. Pero yo te preguntaría, ¿cuáles son las principales debilidades institucionales que tú encuentras para hacer que estas reformas, con todas sus deficiencias, dentro de las partes garantistas que muchos doctrinarios dicen, no es que sí es garantista, bueno, hablando... suponiendo sin conceder que todo esto garantista sea lo que en realidad la llevó y no el tema de derecho penal del enemigo, ¿qué deficiencias hay para que operen estas reformas garantistas? No, hombre, fíjate que hay muchísimas. Yo creo que la primera es la falta de capacitación de los operadores jurídicos. Claro. Pero esa falta de capacitación de los operadores jurídicos, estamos hablando del primer respondiente, por ejemplo, de los policías. Sí, o sea, responde precisamente una cuestión de tipo económico. Yo, por ejemplo, di varias capacitaciones en Pachuca y a mí me decían, doctora, pues lo que usted nos está diciendo está maravilloso, pero resulta que nosotros ni patrullas tenemos. Entonces, ¿cómo quiere usted que yo obtenga una prueba ilícita a través de protocolos de investigación policiales, a través de técnicas de investigación, si a mí no me dan ni siquiera una cámara para tomar foto? Para empezar, ¿no? Si a mí no me dan ni siquiera armas. Si a mí no me dan ni siquiera patrullas, entonces en ese sentido, ¿cómo le vamos a hacer? Además, le voy a decir algo, doctora, que lo que hacen los pobladores es agarrar al delincuente y los linchan. Y si nosotros no dejamos que lo hagan, también nos linchan. Entonces, el nuevo sistema, a mí me parece que es una política pública, pero una política pública implementada solamente para unos cuantos. El nuevo sistema es caro.
una audiencia, por ejemplo, una audiencia Sí. inicial o una audiencia intermedia, una audiencia de control de detención, o sea, una audiencia inicial te puede durar hasta 10 horas. Entonces imagínate, si tú ves un delito de robo con violencia de un ladrón, de un delincuente que roba a un taxi, a un taxista, utiliza un desarmador y le roba 50 pesos, entonces y es un delito que amerita Claro. prisión preventiva oficiosa porque es de robo con violencia. Así es. Entonces las audiencias duran 10 horas. ¿Cuánto te puede pagar a un abogado, a un defensor particular? ¿Cuánto te puede pagar un sujeto que roba por hambre y que además robó 50 pesos? Entonces se va con la defensa pública. Pero sucede que la defensa pública tiene infinidad de asuntos. Y por ejemplo, yo en la mañana platicaba con una muy buena amiga que también es especialista en el nuevo sistema, la maestra Marisela Nabor Suárez, y ella me decía, Liz, el sistema tiene 2 días que se implementó y ya colapsó. Claro. ¿Por qué? Porque son un montón de noticias criminales, son muchísimos hechos delictuosos y además asesores jurídicos hay uno por 500 asuntos. No, pues. Defensa pública hay uno por 300 asuntos. Entonces, esto cuesta dinero. O sea, yo digo, si es una reforma estructural, el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, pero bueno, nosotros no necesitamos un sistema como política pública para terminar con la problemática de la criminalidad. Nosotros necesitamos ayudas, incentivos económicos para nuestra gente. Si tenemos 70 millones de pobres, ¿cómo te estás preocupando por implementar una reforma educativa? ¿Cómo te estás preocupando por incrementar el nuevo sistema penal acusatorio? Por ejemplo, los 12 señuelos que yo manejaría son los siguientes. En el nuevo sistema penal acusatorio adversarial como política pública, o sea, ¿cuántos delitos hay? Y además, ¿quiénes pueden tener acceso a obtener una defensa correcta? Y hablamos de los que están preparados. Los que no están preparados, imagínate, la reforma educativa. Es una reforma educativa, pero ¿cuántos tienen acceso a una educación? Por ahí un doctor del Colmex, que la verdad no me acuerdo su nombre, hacía una excelente explicación a través de YouTube y él decía, bueno, es que sí, pero solamente la reforma educativa aplica para el 1.5% de la población. Sí, y eso ya es mucho. Y eso ya es mucho. ¿Cómo aplicas una reforma educativa cuando hay niños que para llegar a la primaria tienen que cruzar montes, tienen que cruzar ríos? O sea, mejor pon medios de comunicación, Claro. o sea, es la inversión en otro rubro. Entonces, ¿eso qué nos da como consecuencia? Pues que las reformas estructurales son hechas para la entrada de la inversión extranjera directa. Es una cuestión de la globalización, no es para nosotros. No es para nosotros. Es una necesidad que ya está ahí, pero que no precisamente está Así es. por o para la Así mayoría de los y las mexicanas, ¿no? Triste, pero muy muy cierto, y creo que le estás dando ahí como el dedo en la llaga. Sí, sí, Porque sí. ¿cuál es entonces la fortaleza que tiene esta reforma? O sea, debe tener algo que fortalezca. Tú ya nos estás diciendo Sí. que la fortaleza justamente es atender estas respuestas desde fuera. Y bueno, pues tenemos aquí nuestro primer corte, ya nos llegó la guillotina, regresamos en unos momentos y vamos a nuestro corte musical. Gracias. Gracias. Seguirnos en la página de Facebook de Mujeres AC Nacional, a través de nuestro Twitter de Mujeres AC NAL y por supuesto a través de el chat de hibradio.ipatia.mx o del chat de hibradio.listen2mishow.com. Así que bueno, pues hoy estamos hablando de las reformas en materia penal, del derecho penal del enemigo, y vamos a entrar a esta segunda parte de vincular todas estas reformas y todo este tema con lo que ha estado ocurriendo en los últimos días en Oaxaca. Así que bueno, para concluir con nuestro tema, para dar un cierre al tema de las reformas, te pediría que nos dijeras cuáles son las consecuencias que una reforma como esta que nos acabas de explicar puede generar en nuestro país. Sí, claro. Sí, fíjate que a mí me parece que también este derecho penal del enemigo no solamente va direccionado a la cuestión económica, sino que también a la criminalización de la protesta. Es decir, sirve bastante para efecto de eliminar a todos aquellos non gratos, ¿no? Non gratos para el sistema, non gratos para el gobierno. Entonces es precisamente lo que pasó en Oaxaca. Fíjate que ayer enviaron un comunicado asociaciones que están apoyando a los maestros diciendo que habían secuestrado a 2 periodistas y que para efecto de liberarlos, bueno, les están poniendo como condición que se presentaran en TV Azteca a decir toda la verdad sobre los hechos acontecidos, ¿no? Esa fue la premisa, ¿no? La premisa. Pero
El problema, ¿sabes cuál es? Que esto alimenta precisamente al derecho penal del enemigo, porque es un secuestro exprés. Y lo están haciendo además confesos. Es una cuestión de delincuencia organizada. La punibilidad en el secuestro exprés es de 40, de acuerdo a las reformas del 2014 en materia de secuestro, es de 40 a 80 años de prisión. Entonces, imagínate, por un lado, deslegitiman al gobierno, pero el gobierno tiene toda la capacidad jurídica, política y económica para aplastar ese tipo de movimientos sociales. Y entonces los movimientos sociales no hay mejor actividad para aplastarlos que el derecho penal del enemigo. Entonces, en ese sentido, ayer decía Javier Alatorre que no se iban a prestar, por supuesto, a una corporación económica del nivel de los Salinas Pliego, pues no jamás tiene necesidad, no tienen necesidad de hacer eso. No van a regalarles ni siquiera medio segundo de su noticiario, ¿no? Y entonces Javier Alatorre da un comunicado y dice que ya levantaron la denuncia ante la Marina, ante la PGR, ante los militares, etcétera, para que se castigue a los responsables. Y además, repito la palabra, responsabilizan precisamente a todo el movimiento magisterial o a aquellos que hayan privado de la libertad de esos periodistas. Entonces, el derecho penal del enemigo, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos delincuencia organizada, tenemos terrorismo, porque eso puede ser terrorismo, tenemos el secuestro, tenemos el lavado. Por eso sabemos que también criminalizan a los principales cabecillas, ¿no?, del movimiento magisterial por lavado de dinero. Y no fue uno, fueron como 20 personas a las que detuvieron y que ahorita están ingresadas en prisiones de máxima seguridad. Entonces, en ese sentido, digo, el gobierno tiene inteligencia, tienen a la CISEN, por ejemplo, además tienen politólogos, o sea, estrategas, tienen precisamente cuál es el margen de error que puede suceder con este tipo de movimientos sociales. Entonces, me parece que por ahí no va, ¿no? O sea, falta asesoría, falta un poquito de conocimiento para efecto de que se pudiera inclusive estar en contra del sistema. O sea, que incluso para manifestarte más vale que estés preparado. Pero a mí me sorprendió mucho algo ayer, viendo lo que estábamos viendo en la televisión. Había una manifestación en la UNAM, bueno, más bien una asamblea informativa en las islas de CU, y al mismo tiempo había encapuchados afuera sobre insurgentes, haciendo ahí destrozos y cosa y media, pero ahí no intervino nadie. Uh-huh. Sí, claro, mira, hay una cuestión muy básica en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, precisamente en el artículo 11. El artículo 11 lo que prevé es precisamente que puede haber la infiltración de agentes. Entonces, en ese sentido puede haber movimientos sociales, pero que pueden estar infiltrados agentes, y además ellos lo que realizan son actos contrarios a la civilidad. Y entonces, esos actos contrarios a la civilidad, mientras ellos gozan de impunidad, a los que criminalizan por derecho penal del enemigo son a los que tienen esos movimientos sociales, ¿no? A los líderes, a la gente. Entonces, desde mi punto de vista, es muy peligroso estar en un movimiento social con las normas de derecho penal del enemigo que tenemos. Además, esa fue una reforma dentro de la miscelánea penal, al artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Los agentes infiltrados se permiten para efecto de desenmascarar precisamente esos movimientos sociales y cambiarlos a delincuencia organizada. Entonces, cualquier persona que esté ahí puede ser detenida, puede ser detenida por terrorismo, puede ser detenida por financiamiento al mismo, puede ser detenida por lavado, puede ser detenida. Claro que se le tiene que no comprobar, porque acuérdate que en derecho penal del enemigo quien tiene que demostrar que no cometió el ilícito es el imputado, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, pues la detención, y además en flagrancia, la tendrían que comprobar el primer respondiente, el Ministerio Público, y en la audiencia de control de detención. No, pues está muy grave, porque entonces, bueno, estamos hablando de que ahorita tenemos una manifestación social evidente, palpable, que es la del magisterio, pero no es la única ni que se viene, ni que está la de los médicos de hoy, por ejemplo, tantas de organizaciones sociales campesinas que vienen de forma regular aquí al centro a hacer y en todos los casos aplica exactamente lo mismo. Claro que lo pueden hacer, pero te voy a decir algo, lo que trata de ser el ejercicio del poder, o sea, no voy a hablar ni siquiera de gobierno, más bien de ejercicio del ejercicio del poder económico, es que todos esos movimientos sociales no se junten. Entonces, precisamente por lo que pasó en Oaxaca con el movimiento magisterial, es que empiezan a bloquear. ¿Por qué? Porque se van a juntar más. Hay un descontento social en el país terrible. Sí, claro. Pero recordemos, o sea, y eso a mí me parece que debe quedar muy claro. Las reformas estructurales no son para todos. Los derechos humanos no son para todos. Atrás de un derecho humano debe haber capital para que se pueda cumplir con ese derecho.
Entonces, los que sobran, es decir, los que no van a tener acceso ni a educación, los que no van a tener acceso a trabajo, la reforma estructural en materia laboral, los que no tienen acceso, por ejemplo, a la impartición de justicia, el nuevo sistema penal acusatorio adversarial que lo indicábamos, bueno, pues todos ellos son sujetos, yo lo digo así en mi libro, y a algunas personas se les hace muy grave el concepto, pero son sujetos de desecho. Entonces, el mismo sistema te crea estructuras para efecto de eliminarlos. Por eso tenemos que los decretos en materia de salud son verdaderamente genocidios para efecto de que la gente a través de la cuestión económica no tenga acceso a las cuestiones de salud. Entonces, insisto, no es para todos, ¿no? O sea, sí está bastante desalentador el tema. Bueno, y además me surge a mí ahorita una duda. Muchas de estas manifestaciones que platicamos justamente son afuera de las dependencias de gobierno, donde les impiden la salida, en total fragancia, a todos los que están trabajando ahí, ¿no? Uh-huh. En el mejor de los casos se llega a una negociación para que permitan que vayan saliendo algunos o las mujeres o así, pero digamos que ahí hay un secuestro express de un montón de servidores públicos, ¿no? Sí, claro. Bueno, recordemos también que si el gobierno quiere ser inteligente en ese sentido, bueno, tiene que negociar. Tan es así que ya la Secretaría de Gobernación dijo que iba a tratar de negociar con el magisterio. Pero tan así como para no dejarlo salir, más bien sería como que obstrucción de justicia, ¿no? No tanto secuestro express. Entonces no pasaría la línea del derecho penal normal al derecho penal del enemigo. O sea, en esos casos no llegaría tan grave. Sí, ahorita sí, por el tema de, además de tanta violencia que está habiendo igual en Oaxaca, pero volvemos al mismo punto, o sea, de pronto no sabe, o sea, los infiltrados, por lo que nos estás diciendo, están permitidos. Ah, sí, claro. El artículo, y ustedes chéquenlo, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 11, con las reformas del viernes, lo ampliaron, pero eso ya estaba desde 1997. Entonces resulta que además de que están, o sea, si ellos son los que propician, incentivan estos desórdenes, no pasa nada, porque si tú estás ahí, bueno, más bien sí pasa. Pero para ellos no. Para ellos no. No, ellos tienen inmunidad, ¿no? Pero tú estás ahí, a lo mejor ibas pasando y pues... Ah, sí, claro, y agarran parejo, ¿no? Sí, que fue justamente lo que pasó, porque era un día de mercado. Claro. Todo el mundo estaba ahí, y entonces, pues nos pudo haber tocado cualquier poblador. Así es. No, y además recordemos, ¿no?, que esto está en la Constitución. A mí me parece que la base del derecho penal del enemigo está en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo, ¿no? Y es donde dice que en delincuencia organizada las actuaciones realizadas en la fase de la investigación podrán tener valor probatorio. Entonces, en un delito normal, eso no puede ser, porque se trata de datos de prueba en la fase de investigación. Pero en delincuencia organizada todo tiene valor probatorio. Y además dice, aunque no puedan ser reproducidas en juicio, es decir, no se necesita la materialización de la conducta para que eso suceda. Puta, entonces sí está bastante... Y tú tienes que demostrar, ¿no? Tienes que demostrar que eres inocente. Sí, y la carga de la prueba la tienes tú. La tienes tú. Y algunos me decían, es que doctora, ¿sabes qué? Que eso va en contra de la presunción de inocencia. No. La presunción de inocencia, perdón, tenemos todos un mito jurídico que indican que la presunción de inocencia es que demuestren al sujeto que es culpable o que es inocente hasta que le demuestren lo contrario. Eso es una mentira, Eso es una mentira. La presunción de inocencia es cuando al sujeto, de acuerdo al 20 constitucional, apartado B, fracción primera, es cuando al sujeto se le presume inocente hasta que no se dicte sentencia condenatoria en su contra. Y para dictar una sentencia condenatoria en derecho penal del enemigo, basta un indicio. Y hay jurisprudencia expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido. Wow. ¿Eva? Es decir, que además no estamos capacitados ahorita en este momento. No. Y falta mucha inversión. Desde los jueces federales hasta el primer respondiente. Y me refiero a capacitación en todos los aspectos, doctora, porque también caeríamos en cuestión de derechos humanos. Que finalmente ese es lo que se cuida con este sistema, supuestamente. Eso nos lo vendieron, Pero, por ejemplo, el creador del derecho penal del enemigo, Jacobs, él decía, para el enemigo no hay derechos humanos, No. Por eso se restringen. Si nosotros queremos que este derecho penal del enemigo funcione, necesita haber restricción de derechos humanos. Así es. Entonces es una total incongruencia. Así es. Y está en la Constitución, en el párrafo primero del artículo primero constitucional, otra reforma estructural del 10 de junio del 2011. O sea, todas van así ligaditas. Todas van ligaditas. No hay manera de que evadas esta situación. Lo puedes hacer desde la perspectiva internacional. O sea, bueno, eso no conlleva que no te puedas ir a la Corte Interamericana, que por cierto, está en quiebra. Sí, además. ¿Te das cuenta? Además está en quiebra. Para acceder a la Corte Interamericana, bueno, requieres primero el principio de definitividad,
y ya después llegas. Estoy hablando de 5 o 6 años en lo que realizas aquí todos los trámites, y de aquí a que te atienda la Corte Interamericana, bueno, si no se trata de un caso importante, de relevancia internacional, de relevancia, te tienes que esperar, ¿no? Exacto. Si así te esperas. Claro, y a lo mejor ya para cuando llegó ya moriste, ¿no? Para muestra un botón. Los 43, claro. ¿Qué ha pasado? Nada. No ha habido ningún tipo de indemnización. Dejan de los 43. Los niños del ABC. No ha pasado nada. O sea, la gente está desesperada. Pero yo les voy a comentar algo. De acuerdo a cómo yo veo las 11 reformas desde la perspectiva neoliberal, desde la perspectiva globalizadora, eso es lo que menos interesa. Sí. Aquí se trata de la apertura de inversión extranjera directa y de ponerle la mesa a esas instituciones extranjeras, ese corporativismo económico extranjero, para que puedan realizar lo que quieran. Ejemplo, el Tratado del Transpacífico, que es cuando se le otorgan derechos humanos a las empresas transnacionales. O sea, ¿tiene más derecho humano Marlboro que yo o tú? Sí. Aquí en este país. Sí, y ahorita hablando de acuerdos internacionales, pues bueno, todos estos tratados internacionales que tienen que ver con la comercialización, finalmente abren nuestra frontera totalmente, y nosotros no estamos preparados para atender este tema, porque ni siquiera hemos estado incentivando, ya no hablemos de la zona urbana, la zona rural de nuestro país está totalmente abandonada. Así es. Entonces, de pronto yo ahora he notado que hay toda una intención de parte de algunas dependencias de gobierno por incentivar que los jóvenes, que las mujeres empiecen a producir, empiecen a reactivar la economía interna de este país, pero me parece que si personas tan preparadas como tú, Lisbeth, tan motivadas como las que están participando en la organización de mujeres, quedamos al margen y como que no vemos la importancia de todo este ambiente internacional en nuestro país, pues no vamos a poder ni siquiera participar de a poquito, ¿no? Así es. Ayer decía una compañera en una comisión del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, ¿todo esto para qué sirve? Pues para que de menos podamos tener información y saber qué se nos viene. Porque se nos vienen granos del exterior a un costo mucho más bajo que el nuestro y con una calidad mejor que la nuestra. Así es. Y entonces, ¿cómo respondemos ante esa realidad? Porque nuestros productores siguen todavía con herramientas de la prehistoria y nuestros jóvenes ni siquiera están mirando hacia allá como un campo de desarrollo profesional. Ajá. Sí, y las empresas transnacionales que vienen tampoco están mirando a nuestros jóvenes como un campo para que puedan ingresar a desarrollarse profesionalmente, a menos que sea como mano de obra barata. Entonces, claro que sí tenemos que apostarle a hacer algo, y pues de entrada a como que poner los puntos sobre las sillas. ¿De qué se trata esta reforma en pocas palabras, en cómo nos podrías resumir? ¿De qué se trata toda esta reforma del derecho penal del enemigo? Sí, claro. Bueno, a mí me parece que es la eliminación de los sujetos que no son productivamente costeables en este nuevo sistema capitalista neoliberal. Ese es el derecho penal del enemigo, es un derecho penal de eliminación, no es un derecho penal de reinserción. Pero no solamente es eso, sino también son las cuestiones complejas que están alrededor de él, que son políticas de salud, que son políticas de educación, que son políticas económicas, que son políticas de oportunidad profesional, porque como lo dice Joseph Stiglitz, y lo cito, estamos viviendo en la sociedad del conocimiento. Mientras menos oportunidades tengas, es porque no tienes esa capacitación adecuada. Y si la capacitación que te pide el sistema es una capacitación de tipo técnico-económico, que no tiene que ver nada con las cuestiones rurales o con las cuestiones de educación, ¿sabes qué? Pues es ahí a donde se va a ir el derecho penal del enemigo, y es ahí a donde se van a quedar olvidados estos sectores. Entonces a mí me parece que... Pues muchas gracias. Pues vamos a un segundo corte y regresamos en un momento con este desaliento en el corazón un poco. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Sin querer, en un momento retomamos la comunicación. Permítanme un segundo. Sí, los espero que Sandra nos esté escuchando y sepa que todo fue un error de dedo. Además es un programa en vivo, ¿no? Es un programa en vivo, así que Sandra, tú disculparás. Sí. No fue intencional. Sí. No fue intencional. Y más cuando estamos muy felices por haber sido aceptados. Abiertamente de mí.
Porque cómo se me pudo colgar. La tenemos en la línea desde hace como 20 minutos. Sí. A ver, Sandra, te quitamos la inspiración, la retomamos, por favor. Ok, ¿estoy en el aire? Sí, estás al aire. Bueno, les decía que pues tenemos representación, contamos con la... Ay, se me fue, perdón, el hilo. Resultamos beneficiarios para ser proveedores en cuestión de capacitación en el Estado de México, en la Ciudad de México y también en Veracruz. Y bueno, tenemos la convocatoria en la página de Zagarpa, y hay unos datos que tenemos que tomar en cuenta, rápidamente se los quiero decir. Esta convocatoria del componente Arráigate está dirigida a jóvenes, hombres y mujeres de entre 18 a 29 años de edad, como personas físicas del sector rural. El objetivo es que quieran recibir servicios de extensión, innovación, capacitación del componente Arráigate para la gestión e implementación de proyectos productivos territoriales, y el objetivo es promover el desarrollo de conocimiento y capacidades técnicas productivas y humanas enfocadas en establecer un esquema agroemprendedor. Es muy importante que sepan que la convocatoria está abierta solamente del 20 al 24 de junio y habrá que ingresar a la página y también tendrán que llenar la solicitud única de apoyo que está precisamente en esta misma página y que también la pueden consultar en la página de Facebook de la AC. Y pues yo les animo a que se apuren, porque la verdad es que tenemos muy poco tiempo, y quiero también decirles que pues contamos con las instrucciones o los capacitadores que son de pues universidades reconocidas como es la FED Acatlán, Chapingo, la Universidad Politécnica del Valle de México, y bueno, entre otras, ¿no? Entonces, Mujeres AC tiene representación en 17 estados de la República, y pues seguimos avanzando todavía más para poder contribuir un poquito a lo que es el empoderamiento de la mujer, y así como también pues capacitar y alentar a los jóvenes que recién van saliendo de las universidades y que puedan tener pues un sustento económico a través de capacitarles en la creación de nuevos negocios y acompañamiento jurídico. Creo que dije muy rápido. No, Sandra, creo que lo dijiste todo muy puntual. Te agradezco mucho la información. Espero que quienes nos estén escuchando tengan y reciban esta información en el tiempo preciso, porque justamente se trata de ayudarlos a tener las herramientas suficientes y necesarias para alcanzar su máximo potencial, o sea, para convertirse en los empresarios y empresarias que quieran y aspiren ser, o acompañar a los empresarios y empresarias que existan cerca de sus comunidades. Hay que mirar hacia donde nadie quiere mirar y dar las respuestas que nuestro país necesita. Y pues bueno, en eso hay que trabajar todos. Así que Sandra, pues nos despedimos de ti. Muchas gracias. ¿Quieres cerrar con algo? ¿Dónde se pueden comunicar contigo? ¿Perdón? ¿Dónde se pueden comunicar contigo quienes estén interesados? Por supuesto. ¿Quieres que les dé mi número? Tu correo, tu número, lo que tú quieras. Mi número de celular es 04455 4514 1037, y el correo electrónico es mujeres. Creo que lo dije otra vez muy rápido. Está bien. Mujeres AC nx@gmail.com. Bien, pues muchas gracias. De cualquier forma va a estar la información disponible a través del Facebook de Mujeres AC. Mándenos un mensaje de inbox quien quiera más información. Y pues te agradezco mucho, Sandra, y con esto pues cortamos la comunicación. Nos vemos pronto y felicidades. Gracias y hasta luego, y por favor chequen la convocatoria, no dejen pasar el tiempo. Bonita tarde, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues ya tienen, ese es el regalo de nosotros para ustedes. Y bueno, pues ya damos a la parte final de cerrar nuestro programa, así que te voy a pedir, doctora, primero agradecerte nuevamente tu presencia y participación en el programa. Gracias a ti, Alba. Y segundo, pedirte que nos digas si alguien tiene interés en conocer más de estos temas, en que acudas a su estado a dar alguna plática, conferencia o capacitación, ¿a dónde pueden comunicarse contigo? Sí, claro que sí, les dejo mi número igual, el 55 10 11 6405, o también me pueden localizar en Facebook, estoy como Liz Padilla, ahí viene mi foto, sé que algunos no me conocen, pero bueno, les doy mi Twitter, que es LZBetPadilla2. Y bueno, pues mi correo electrónico, padilla-liz-2 @hotmail.com, Liz con Z.
Entonces, en ese sentido, digo, yo estoy a la orden, lo que necesiten sobre estos temas, por favor, con toda confianza. Gracias por la invitación, Ale. Muchas gracias a ti por aceptarla. Y Eva, cerramos, amiga. Pues yo muchas gracias, doctora, de verdad que estamos en pañales, nos falta mucha información al respecto y finalmente si no nos informamos vamos a caer en esta situación, que finalmente es una represión, es una forma de reprimir las actividades sociales de crítica al gobierno finalmente. Entonces sí deseo que todos y todas nos capacitemos al respecto para saber, el que no está informado pierde la libertad. El estar informado es ser libre. Y eso es lo que nosotros como pueblo, como país, no tenemos. Y ojalá sí nos capacitemos e informemos. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu información. Es muy valiosa este poco tiempo, porque es muy poco tiempo, se va muy rápido y es mucha información. Muchas gracias, doctora. No, hombre, gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a nuestros ciberescuchas y la próxima nos vemos. Muchas gracias, Eva, muchas gracias, doctora. Y bueno, también quiero agradecerle a nuestros radioescuchas y a nuestra amiga Laura Ruiseñor Narváez, que además nos manda saludos. Y por supuesto a todos los y las alumnos de la doctora que siempre nos escuchan cuando estás por acá, que son tus seguidores fervientes, les mando un cordial saludo. Y les agradezco también a todas las personas que pueden hacer posible que este programa sea una realidad semana con semana. Les recuerdo que el tema Arráigate es de fechas muy cortas, pues precisamente porque no somos prioridad y me refiero a la población objetivo a la que se dirige, ¿no? Hoy hacía yo una atenta petición que espero que se atienda en Zagarpa, y es que estas convocatorias se hagan públicas en las universidades. Si se espera que lleguen estudiantes a ser beneficiarios de estos servicios de capacitación, la convocatoria tiene que estar visible a los estudiantes. Y los estudiantes no están revisando la página de Zagarpa. Si nosotros que la revisamos no encontramos la convocatoria, porque tampoco la ponen fácil, mucho menos los y las estudiantes. Así que esperamos que este eco lo hagan llegar quienes son estudiantes y nos están escuchando, porque necesitamos ser muchas voces en este camino. Sé que somos muchos y muchas. Así que, bueno, pues con eso concluimos. Oliver, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Y la retransmisión, les recuerdo, el próximo lunes a las 11 de la mañana. Hasta la próxima.